¿Cómo están? Esto es AgroLíderes, una nueva edición de este espacio que hemos imaginado para desarrollar aquí en el campo, aprendiendo de los mejores gerenciadores, herramientas, estrategias, procesos que nos ayuden a mejorar las cuentas de la empresa agropecuaria. La cita es en La Sarita, este campo ubicado a mitad de camino entre Chillar y Azul en la provincia de Buenos Aires. Peco Repetto, un conspicuo integrante de la regional Tandil de APRESID, es quien maneja los destinos técnicos de este establecimiento. Nos va a hablar de las dos etapas de ambientación que ha recibido este campo. La segunda es una microambientación. Se va a referir Peco sobre todo a las ventajas de la siembra sitio específica. Soy Horacio Repetto, o más conocido como Peco. Estamos en la zona de Chillar del partido de Azul. La mitad del partido de Azul es claramente agrícola, es un área serrana, es donde nos encontramos, y la mitad norte del partido es un área que tiene que ver con la cuenca del Salado, es de mayor producción ganadera, ¿no? De cría. Yo soy asesor de empresas agropecuarias, mi especialidad es la agricultura. Hace más de 20 años que estoy relacionado con esta zona y específicamente con este campo. No encontraba la razón de por qué un alambrado estaba en un determinado lugar. A partir de ahí, y en la medida que se iban deteriorando, le pedí al administrador del campo si lo podíamos sacar. Eso se fue dando a lo largo de los primeros años hasta que al final me dio la posibilidad de empezar a ambientar estos campos y transformar lotes que eran básicamente cuadrados rectangulares en ambientes que, bueno, como todos sabemos, la naturaleza no es cuadrada sino que es redonda, entonces los ambientes justamente son redondos, ¿no? Lo que nos pasaba acá básicamente era que, por supuesto, acá la principal limitante, además de la pendiente, por supuesto, que es característico de una zona serrana, es la tosca, la profundidad de tosca, ¿no? Lo que nosotros le decimos la maceta. Cuando la tosca está más cerca de la superficie, por supuesto, esto es una limitante para la productividad de los cultivos, básicamente por una cuestión del recurso hídrico. Entonces, lo que nosotros veíamos es que sembrábamos estos lotes cuadrados o rectangulares con maíz, y en muchísimos lugares del lote se perdía el cultivo. Directamente el maíz no generaba espigas y en otros lugares sí. Eso fue lo que nos dio una señal de que algo no andaba bien, porque uno hacía una inversión muy importante para un lote y el resultado, por supuesto, no era un resultado aceptable, bueno. Para proceder a la ambientación se hicieron básicamente dos cosas. O sea, por un lugar, y mucho más en forma por ahí personal, se fue pinchando los lotes y tratando de unir líneas de igual profundidad. Y por otro lado, esto ya con algo más de tecnología y contratando un servicio, también se hicieron mapas de tosca que nos determinaron diferentes ambientes en cuanto a la profundidad. Primero empezamos a darnos cuenta de cuáles eran los ambientes, a repasar esos ambientes, y después, en función de los cultivos que íbamos sembrando, también podíamos llegar a ir corrigiendo esos ambientes. Pero básicamente lo que nos llevó eso es a decidir que en los ambientes bajos, que son lotes profundos, en algún caso con napa, y que por ser bajos tenían una problemática que era que en algunos años se helaban, o sea, por efecto de helada afectaban algunos cultivos, básicamente lo que es la fina, el trigo y la cebada, y el cultivo que viene posteriormente, la soja de segunda.
En esos ambientes entonces empezamos a sembrar lo que son los cultivos de oreza, básicamente maíz, girasol y soja. Mientras en las medias lomas y lomas empezamos a sembrar dobles cultivos, básicamente trigo, cebada con su soja de segunda y en algún caso también el cultivo de arveja en esa rotación. Posteriormente, y esto es muy reciente, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con lo que se conoce como microambientación, ¿no? O sea, cada ambiente a su vez tiene grandes diferencias y la tecnología, gracias a la posibilidad de sembrar y fertilizar en forma sitio-específica, nos permitió que los cultivos que habíamos puesto en determinados ambientes volvieran, por ejemplo, la loma. El maíz, que nosotros inicialmente cuando empezábamos a producir maíz usábamos una bolsa o algo menos por hectárea, o sea, hablamos de 75.000, 80.000 semillas por hectárea, empezamos a manejarlo en función de esos microambientes. Entonces, donde la profundidad da como para esa población de 75.000, que incluso la fuimos bajando un poco, vamos con esa población. Donde tenemos empieza a haber limitante porque la tosca ya está un poco más cerca de la superficie, bajamos a unas 45.000, 40.000 plantas por hectárea. Y finalmente en los lugares de mayor limitante, aquellos lugares donde la tosca está prácticamente en forma superficial, estamos jugando con poblaciones de 30.000 plantas por hectárea. Para lograr esta siembra en forma sitio específica, o sea, poniendo la cantidad de semilla que nosotros queremos poner en cada lugar de acuerdo a la profundidad o al ambiente, lo que se hace es se trabaja con prescripciones de densidad variable o también de lo que es la parte de fertilización, digamos. Hay varias formas de trabajar. Nosotros estamos trabajando en algún caso con Echelon, que es un sistema de la empresa Nutrien, en algún caso con alguna persona en particular, y también estamos trabajando con lo que son las prescripciones de cal, digamos, que también viene trabajando en este tema en la zona. O sea que hay múltiples opciones para armar una prescripción, que es después con lo cual se siembra el lote y va a ir poniendo la cantidad de semillas en cada uno de estos diferentes ambientes que tiene el macroambiente que nosotros lo consideramos como un lote. La campaña pasada fue la primera experiencia y en un campo acá cerca, en Chillar, donde bueno, como todos sabemos, fue muy complicado en esta zona la sequía de esta campaña. Tenemos un resultado, la verdad que muy interesante, que es en un lote del campo se sembró con el maíz con 3 poblaciones, con 30.000, 45.000 y 55.000 plantas. El resultado de ese lote promedio fue 8.100 kilos por hectárea frente a 1.200 kilos que tuvo en ese campo la soja de primera, justamente afectada por la sequía. Eso nos hizo darnos cuenta de que el maíz, cuando nosotros podemos manejar la población en forma sitio-específica, pasa a ser un cultivo que es
capaz para manejarse en situaciones de estrés hídrico o sequía, a diferencia de la soja. Estamos empezando a trabajar con girasol. Este segundo año ya tenemos lotes de girasol, de acuerdo a los ambientes, con 2 poblaciones o con 3 poblaciones. En soja nosotros consideramos que es un poco más difícil por la estructura de cultivo, básicamente. Nosotros tenemos un grave problema de malezas, y entre esas malezas resistentes muy complicadas en la zona. Jugar con densidades en soja, por un lado, puede ser difícil por eso, y por otro lado, creemos que no tiene, en poblaciones muy bajas, no tiene una capacidad de compensación para el ambiente, digamos. Con respecto a fertilización, en lo que son cultivos de gruesa, la idea es justamente aprovechar la ambientación, digamos, y jugar con dosis para esas diferentes poblaciones. Digamos, el nitrógeno es un nutriente que tenemos que aplicar a diferentes poblaciones de maíz. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechando la misma prescripción y usándola para lo que es nitrógeno. En el caso de los cultivos de fina, trigo y cebada, básicamente, lo que estamos haciendo es una primera fertilización con urea temprano, a principio de macollaje o antes, y terminamos de ajustar ahí sí en forma con fertilizaciones líquidas, y ahí también podemos usar la fertilización variable, aprovechando que también el equipo lo puede hacer en función de la potencialidad de los ambientes en donde está sembrado el cultivo. Con respecto a los fertilizantes nitrogenados, nosotros durante el invierno, como acá las temperaturas son realmente muy bajas, no tenemos ningún tipo de problema con la eficiencia en cuanto al uso del nitrógeno, por lo que sería pérdidas por volatilización. En cuanto nos empezamos a acercar hacia el verano, ahí vemos que hay un problema. Hoy en día hay algunas soluciones, como lo que es la urea, digamos, que está tratada para que no haya pérdidas, o los líquidos, donde sabemos que las pérdidas son menores. Así que creemos que los líquidos nos dan en algún punto alguna ventaja adicional, justamente en lo que es la posibilidad de fertilizar en forma ambientada, ¿no? Con respecto a lo que es la fertilización fosforada, bueno, acá lo que se fertiliza es la rotación. Esto quiere decir que todos los cultivos se fertilizan. Lo que eventualmente tenemos en cuenta es, si estamos por debajo de determinado nivel, la posibilidad de hacer una fertilización al voleo, idealmente unos 60 días antes de la siembra del cultivo, como para llevar a otro nivel de fósforo en suelo. En los campos que venimos trabajando hace muchos años, con un planteo de fertilizar toda la rotación, y mediante los análisis de suelo estamos viendo que no necesitamos esa fertilización a nivel de todo el lote, digamos, previo.
Cuando llegué al barrio fue cuando se empezó, hace un poquito más de 20 años, empezamos un poco con el tema de la siembra directa. Me acuerdo que un grupo de productores acá de la zona empezamos a ver qué sembradoras eran las mejores. Empezamos con los primeros paquetes de turbo, incluso se hicieron algunas compras en conjunto de estos implementos para agregarles a la sembradora, en una época que las sembradoras no venían como ahora con las turbo. Y básicamente lo que uno empieza a ver en esos lotes que ya tienen más de 15, incluso más de 20 años en algunos casos, es una estructura muy buena, con gran cantidad de poros, con una vida importante en el suelo. Mejora mucho la infiltración del suelo, digamos. Uno ve realmente, un poco también ayudado por la cobertura, de que el agua no queda en la superficie, sino que se infiltra, y realmente creemos que son suelos que en algún punto han mejorado de una situación de la cual venían, en donde venían con una agricultura con implementos, ¿no? Pero bueno, todos esos implementos, por supuesto que causan una afectación a lo que es la estructura y consiguientemente a la vida del suelo, y aparte en una zona como esta con pendientes importantes ocasionan problemas muy importantes de lo que es erosión hídrica. Peco se va a referir ahora al cambio de paradigma que implican los cultivos de servicio, a la importancia del volumen que aportan, sobre todo debajo de la superficie, y que no solemos ver y ponderar, y además va a dar algunos detalles sobre los cultivos que está manejando tanto de fina como de gruesa. El siguiente paso sobre el cual estamos trabajando, y digo estamos trabajando porque nosotros trabajamos en grupo con otros productores en lo que es la regional Tandilia, que es una regional que está compuesta por productores de Chillar, Azul y Tandil básicamente, y trabajamos buscando soluciones a nuestros problemas en forma conjunta. Es empezar a ver cómo mejoramos aún más ese recurso, un poco desde el planteo que ya hace unas campañas atrás nos dejó Gervasio Piñeiro, que es que el suelo tiene que tener raíces vivas. Y esto yo creo que es un cambio de paradigma, digamos, en nuestros sistemas de producción. Esa idea de ver el lote entre dos cultivos limpios que veíamos como algo positivo, ya la desterramos. Entendemos que entre dos cultivos tiene que haber, un poco después de todo el trabajo que ha hecho Gervasio y que nos acompaña y que nos muestra, tiene que haber raíces vivas, tiene que haber cultivos. Y ahí es donde entran los cultivos de cobertura o cultivos de servicio. Por supuesto que hay productores dentro de la regional que tienen planteos ganaderos, y en ese caso, digamos, la opción puede ser desde ya rotación con pasturas o aprovechamiento de estos cultivos que no son para cosecha. Pero básicamente el camino que ya hemos emprendido, y de hecho acá hay un primer lote con Vicia, es el de pensar en que los suelos tengan siempre raíces vivas en la rotación, y que a partir de ahí vamos a poder seguir mejorando nuestros recursos. Todo este cambio de paradigma que nos planteó Piñeiro nos hace darnos cuenta de que nosotros siempre estamos mirando dónde estamos parados y la parte de arriba, y no lo que seguramente sea más importante para la productividad de nuestros suelos, de nuestra zona, que es la parte de abajo. Es ahí donde esa cantidad de raíces trabajando con millones de microorganismos
insectos, gusanos y todo, genera un ambiente muy rico, y eso es justamente vida, y eso es lo que va a mejorar nuestro recurso suelo. En nuestra zona, una de las características que tiene es que son las bajas temperaturas. De hecho, en noviembre hemos sufrido 3 heladas muy fuertes, y curiosamente en diciembre también. Ayer mismo tuvimos una helada. Hoy estuve recorriendo lotes afectados increíblemente de girasol por la helada de ayer, con lo cual las bajas temperaturas lo que generan es que la materia orgánica tarde en descomponerse. O sea, nosotros, a diferencia de otras zonas, es muy fácil generar cobertura, ¿no? Entonces, en función de eso, seguramente algunas especies que en otras zonas funcionan muy bien como cultivos de servicios, básicamente gramíneas que aportan mucho carbono, es posible que nosotros acá las usemos en menor proporción, y usemos otro tipo de cultivos que pueden aportar nitrógeno, como son las leguminosas. Es así que se está usando vicia, y en algún caso se está probando algunos tipos de tréboles justamente por el aporte de nitrógeno. Esto no implica que uno puede pensar, si en una rotación yo voy de un cultivo de girasol, por ejemplo, a un cultivo de soja, son 2 cultivos que no aportan rastroja. Por más que estoy en esta zona, con lo que decía de las bajas temperaturas, sería muy interesante en ese caso sí ir a una gramínea, ¿no? En realidad la cebada entra en esta zona cuando se prohibieron las exportaciones de trigo. Entonces, al caerse el mercado de trigo en una zona que el productor es triguero, apareció como una opción muy interesante la cebada. Eso tuvo una nueva ventaja, que es en estos ambientes altos, digamos, poco heladores, y donde los cultivos de gruesa tienen alguna limitante justamente por o profundidad o por pendiente, por ambientes muy altos, entonces se destacan más los cultivos de fina. Ahí fue donde entró la cebada, con la posibilidad incluso de sembrar cebada sobre trigo o trigo sobre cebada, y eso fue muy importante para nuestra zona. Ahí entra el complemento de lo que es el cultivo de segunda. En ese sentido, históricamente se venía trabajando, por supuesto, con soja. Desde hace un par de campañas se empezó a trabajar con otros cultivos, todavía en forma muy incipiente, como lo que es maíz y girasol. Pero básicamente el tema mercado, que es por supuesto lo que termina muchas veces generando la elección, hizo que en estas últimas campañas, con la posibilidad del resurgimiento de lo que es la producción ganadera, muchos de estos cultivos de fina, sobre todo lo que es trigo, van a verdeos, y ahí es donde entra la pata ganadera de la producción de nuestra zona. Con respecto al cultivo de la cebada, que vuelvo a decir que ha crecido tanto que en algunas de las últimas campañas ha superado incluso en hectáreas en la zona el cultivo de trigo. Lo que estamos viendo es que estamos muy jugados a una única variedad, que es Andreia, y lo que estamos haciendo es explorando otras variedades, porque la verdad que tenemos un muy mal recuerdo de lo que nos ocurrió en el 2012 con Scarlett, donde tuvimos una epifitia, y cuando un cultivo es sembrado prácticamente como única variedad, el riesgo pasa a ser muy importante. Entonces estamos probando otras variedades. Una variedad con buenos resultados acá en la zona, por ejemplo, es Overture, que vemos que tiene un potencial de rendimiento muy interesante. En muchos casos le está sacando 1000 kilos a Andreia, con lo cual me parece que es una variedad a trabajar. Por supuesto que su complicación puede ser un poco comercial, porque por ahí no es tan fácil
colocarla como cervecera. En cuanto a trigo, estamos trabajando con variedades de buen potencial de rendimiento. Por suerte, los semilleros de trigo se encargan en ofrecernos variedades todos los años. Eso es algo que el productor y el asesor festeja, porque es una posibilidad de tener una gran cantidad de materiales, pero básicamente por la productividad de nuestra zona la tendencia es usar trigos, digamos, sin desmerecer lo que es el tema calidad, pero elegidos básicamente por la productividad, digamos. O sea, realmente es una zona donde se logran altos potenciales de rendimiento con un manejo ajustado. Entonces, digamos, las variedades que más se están sembrando son las que hoy están liderando en los ensayos comparativos de rendimiento de trigo. Con respecto a fungicida, siempre hay novedades y cambios. Nosotros veníamos en las últimas campañas haciendo normalmente un fungicida en trigo y 2 fungicidas en cebada, y en muchos casos esta campaña nos ocurrió lo contrario, o sea, tuvimos que usar 2 fungicidas en trigo. Está habiendo algún problema con algunas enfermedades, básicamente roya amarilla o estriada o roya del tallo, roya negra, que vienen creciendo, y entonces nos obliga a estar un poquito más encima de los cultivos, y en algunas variedades estamos utilizando 2 aplicaciones de fungicida. En la cebada, hoy en día en el mercado hay un producto comercial que se usa en la semilla, digamos, como cura semillas, que la verdad que está dando un buen resultado para lo que es la parte inicial del cultivo, donde nuestra zona, porque justamente es una zona de inviernos muy húmedos, teníamos un gran problema de hojas enfermas con la cebada en los primerísimos estadios, y eso por suerte se viene solucionando con algún producto que hay en el mercado, y en algún caso nos ha llevado a ir a un solo fungicida en alguna variedad de cebada. Con lo que es maíces, lo que podemos decir es que en esta zona hace unas 3 campañas empezamos en forma un poco más tímida y ya más fuerte en estas 2 últimas a jugar con lo que son las fechas tardías. Como vuelvo a comentar, el tema de las temperaturas en nuestra zona, no podemos sembrar tan temprano como se siembra más al norte, ni tan tarde, digamos, porque el periodo, digamos, libre de heladas es menor acá. De todas formas, digamos, y esto se suma un poco al manejo de ambientes, empezamos a trazar fechas de siembra y nos estamos yendo a los últimos días de noviembre, primeros días de diciembre, en siembras en ambientes por ahí con alguna limitante y bajando bastante la población. Hoy con la regional Tandilia Preside estamos con ensayos de lo que son maíces tempranos, sembrados entre el 10 y el 20 de octubre, y maíces tardíos sembrados entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre, digamos, o sea que estamos trabajando con el cultivo de maíz en esas 2 líneas, ¿no? Con respecto a la soja, un poco a nivel zonal, en los ensayos se está viendo que empieza a haber alguna ventaja en lo que es rendimiento en las variedades intactas. Si esta tecnología sigue mostrando que el rendimiento mejora,
seguramente va a terminar de entrar, como toda la tecnología que termina de entrar a una determinada zona. Hoy por hoy se puede decir que todavía no termina de entrar. Lo que sí ha crecido en las últimas campañas en forma fuerte son lo que son las variedades STS, o sea, variedades que soportan muy bien el uso de herbicidas del grupo de los ALS, por el tema de problemática de malezas básicamente, o también lo que es el control del maíz guacho RR. Acá hace unas, creo que 5 campañas, fue el ingreso de rama negra, de la famosa rama negra. No consideramos hoy una maleza tan problemática frente a otras malezas que estamos teniendo en la zona, básicamente por el lado de las gramíneas, lo que es el ryegrass resistente. Realmente el ryegrass vemos que viene creciendo mucho en la zona, vemos que se mueve mucho por agua, y en zonas con pendientes como esta, es una forma que tiene la maleza de moverse. Entonces hay que estar muy atento a determinados sectores de los lotes, lo que es cabeceras para lo que es el ryegrass resistente, y bueno, digamos, aprender a manejarlo para que no sea un problema más grave de lo que es hoy en día. La otra maleza realmente complicada es Brassica rapa o nabo, que la verdad que nuestros campos se han llenado lamentablemente de estas flores amarillas, y digo lamentablemente porque esta maleza, inicialmente resistente a glifosato y a herbicidas del grupo de los ALS, hoy en día también ya está determinado por el ingeniero Víctor Juan de la Facultad de Agronomía de Azul, ya es resistente a 2,4-D. Con lo cual uno podría pensar que se nos empiezan a acabar las herramientas para manejar esta maleza. Creemos que es fundamental para que nuestros sistemas de producción sean sustentables, cuidar el recurso suelo de la mejor manera posible. Entendemos que hoy hay un camino que tiene que ver con los cultivos de cobertura y los cultivos de servicios, donde parte de los servicios tienen que ver con la problemática de malezas, y parte de los servicios tiene que ver con la mejora del recurso suelo, entre otros. Pero además creemos que también es una forma de bajar un poco el uso de productos agroquímicos en nuestras explotaciones. Digamos, hoy claramente hay una demanda desde la sociedad por este tema, más allá que se habla mucho desde el desconocimiento. Digamos, se está trabajando mucho en este tema, tanto a través de lo que son aplicaciones dirigidas, donde posiblemente esta no sea la zona que esté más avanzada, pero sí se está trabajando. Hay zonas donde el trabajo que se viene haciendo más al norte es muy importante, y por otro lado con la posibilidad de que las malezas no aparezcan porque hay alguna especie vegetal que le está compitiendo. Creemos que el camino es ese, y por suerte estamos trabajando en forma conjunta con un grupo muy interesante de productores, colegas, con gente de Internet y con la universidad, con la Facultad de Agronomía de la Universidad del Centro de acá de Azul. Creemos profundamente en el trabajo interinstitucional. Punto final entonces para una nueva edición de AgroLíderes, esta vez
Nuestro interlocutor fue Peco Repetto, conocido integrante de la regional Tandil de APRESID. Peco nos explicó el esquema de ambientación que han desarrollado en La Salita, este campo a mitad de camino entre Azul y Chillar en la provincia de Buenos Aires. Una ambientación que reconoce 2 etapas, la segunda la califica como microambientación y habló sobre los beneficios de la siembra sitio específica. También dio detalles del manejo de cultivos de servicio, un verdadero cambio de paradigma para nuestra agricultura. Esperamos que esta información sea de utilidad. Nos vemos en la próxima edición de AgroLíderes, este espacio diferenciado de Chacra TV.